Hola, soy ese que habita en ti. Me dicen ego. Espérate, ¿qué haces aquí? Es importantísimo hacer a un lado nuestro ego. Hay que tenerlo dormido para que podamos nosotros hacer conciencia y crecer dentro de nuestro ser. Es un tema esta cuestión del ego, porque hay quien dice que gracias al ego puede realizar muchas cosas, porque el ego lo enaltece y lo hace que no se someta o que no permita ciertas cuestiones. Pero otros estamos, digamos que, a favor de que tengamos dormido nuestro ego, de que aprendamos a vivir con él. Obviamente es parte de nosotros y ahí está nuestro ego. Pero hay que ver si en esos momentos nos habla sabiamente o nos está hablando de una manera que nos va a generar pagar consecuencias. Porque muchas veces ese ego te empieza a hablar y te empieza a mover a ese lado donde quieres tener tú la razón de lo que está sucediendo en tu entorno. Y hay mucho... No, 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 ay, como que quiere venir otra vez el ego, pero no hay que dejarlo. Ese, ese muñequito que nos empieza a decir cosas y que de repente nos saca de nuestro punto de paz, de armonía, donde en algunas ocasiones hasta por estarle haciendo caso, estamos a punto de cometer ciertas acciones que nos van a traer pagar precios muy elevados. Hay veces que hay que empujarlo y hacer que no se meta con nosotros y tenerlo por allá o alejarlo y tenerlo por el otro lado para que no nos esté haciendo ruido. Nos genera en muchas ocasiones, muchas veces, que seamos personas que realmente no somos. Bueno, obviamente lo somos porque estamos ejecutando esas acciones y estamos reaccionando a tal o tal circunstancia que de repente al hacerle caso a ese muñequito, ese ego, vamos a hacer cosas que si las hubiéramos hecho desde otro punto de vista serían muy diferentes. De pronto ese ego que nos aconseja y nos dice que tenemos que hacer tal o cual forma de actuar. Y si no lo pensamos, si no lo razonamos y no le decimos, ¿sabes qué? Vete a dormir un ratito, déjame lo mastico. Y accionamos automáticamente por ese consejo que nos da el ego, vamos a hacer cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Y no está bonito, no está lindo eso. Hay que a veces respirar, hacerlo a un lado, de donde quiera que se aparezca, hacerlo a un lado a ese muñequito, ese ego que está ahí y que no nos deja de pronto, y, y hacerle caso a nuestra esencia de luz, hablar con nosotros, meditar esa cuestión, no accionar y actuar abruptamente, darnos ese tiempo, ese espacio, ese respiro para que nos aconseje nuestra esencia, nuestra luz interior, hacer lo que mejor debemos hacer. Porque a veces por ese ego que nos lleva a enojarnos, porque creemos que nosotros somos los únicos en que tenemos razón en lo que pensamos y no vemos más allá, porque ese muñequito, ese ego está ahí atosigándonos y le hacemos caso y le compramos esa información que nos dice y luego nos arrepentimos por haberle hecho caso. Y vienen los hubieras. Y viene la tristeza interna y el sentimiento de culpa, de victimez, por haberle hecho caso a ese muñequito que nos habló y nos dijo que hiciéramos o actuáramos de tal o cual forma que no fue la adecuada.
Y ese ego está ahí todo el tiempo con nosotros. No sé, por ejemplo, te pitan y el ego, ya viste, te pitaron. ¿Cómo permites que te piten si tú no tuviste ninguna culpa? ¿Por qué te permites? Y entonces ahí estás. Ah, sí, me pitaste, pues ahí te va. Pip, pip. Y entras al juego. Porque el ego te está aconsejando y tú le haces caso a ese muñequito, a ese ego que todos tenemos. Nada más hay que aprender a diferenciar, a discernir qué información sí le vamos a aceptar, cuál no. Y, y estar en conexión con nosotros, con nuestra verdadera esencia. Y procurar dormir a ese muñequito para que nos incomode lo menos posible. Porque te aseguro que si te das ese tiempo de escuchar tu interior, tu esencia, vas a accionar muy diferente a como hubieras accionado si hubieras actuado en el momento que ese muñequito, ese ego te está hablando y te está diciendo de cosas. Es importante darnos ese espacio. Y te apuesto, te aseguro, pruébalo, no me creas, pero pruébalo. No te dejes ir en ese momento de euforia, de emoción, tanto positiva como negativa, digamos, en la euforia de la felicidad, que también a veces ahí el ego está metido y te habla y nos dice de cosas y le andamos haciendo caso cuando deberíamos de tenerlo adormilado, tanto como en los momentos oscuros de nuestro enojo, de algo que nos sacó de nuestro balance y de nuestra ecuanimidad y paz y nos hace alterarnos, enojarnos y le hacemos caso a ese muñequito, ese ego y accionamos nada más por el impulso que nos dicta este ego y nos arrepentimos después. Porque aparte de lastimarnos a nosotros, lastimamos a la gente que amamos, que es importante en nuestra vida. Por eso es fundamental poner atención a ese ego. ¿Qué te dice? ¿Qué te aconseja que hagas? ¿Te suma o te resta? ¿Te suma o te resta? ¿Te suma o te resta? Si te suma, hazlo. Si te resta, omítelo. Así de fácil. Normalmente el ego, las cosas que nos dice, no nos suman. En ocasiones sí, el ego nos hace poner alertas y accionar de alguna manera que si no lo tuviéramos ahí presente, no podríamos poner una pauta que marcara una diferencia en nuestra vida. Sí es importante que esté el ego, pero ¿qué te dice tu ego? ¿Qué te dice que sí te sirve? ¿Qué te dice que no te sirve? Tenlo presente, aprende a vivir con él. Pero cuando te esté hablando, mándalo a dormir. Hazlo a un lado, que no te hable, que allá déjalo. Y te aseguro que vas a ver unas perspectivas muy diferentes a las que verías si le estás haciendo caso todavía a ese muñequito, ese ego que está ahí hablándote. Ponle atención, ponte atención y luego me platicas qué tal te fue. Y seguiremos hablando de este tema porque el ego, vaya, tiene 1000 facetas, 1000 formas o millones de formas o de facetas. Ahí hay que saber diferenciarlo. Y por eso vamos a hablar en varias ocasiones de este muchachón, el ego que está ahí presente. Pues muchas gracias por acompañarme aquí en este canal, Bella Dama, papayito que estás del otro lado de la pantalla. Y nos vemos mañana, segurito que sí. Y ya veremos de qué platicamos. El video de ayer, pues sí, normalmente platicamos de esta cuestión y de estas temáticas y el de ayer pues no tenía mucho que ver, ¿verdad? Pero se los quería compartir. Así que, bueno, muy, muy agradecido porque estén aquí acompañándome y hasta mañana. Denle like
Y si les gusta esta información, circúlenla y crezcamos en comunidad para ir despertando y reflexionando sobre estas cuestiones de vida. Besote, abrazote, que les vaya fenomenal en este día maravilloso. Donde quiera que se encuentren, sea de día, de noche, cuando lo estén viendo. Gracias y pásensela fenomenal. Éxito y mucha luz en sus vidas. Bye.